Todos recordamos a Pedro. Pedro Infante Cruz. El carpintero de Guamúchil que se convirtió en el novio de México. Su sonrisa era un pasaporte a la felicidad, su voz, la banda sonora de nuestros primeros amores. Lo vimos ser un héroe de la gente en nosotros los pobres, un charro cantor indomable y un policía motorizado que nos robó el aliento. En la pantalla, Pedro podía hacerlo todo, parecía invencible, inmortal. Fuera de los foros de grabación, su gran pasión, casi una obsesión, era volar. Amaba la aviación más que a muchas de sus mujeres. Sentía que en el cielo, a miles de pies de altura, se liberaba del peso de la fama, del acoso de la prensa, de las exigencias de ser Pedro Infante las 24 horas del día. Él mismo decía que el ruido del motor era la única música que calmaba su alma. Tenía su licencia de piloto, la número 1789, y acumulaba casi 3.000 horas de vuelo. Era un piloto experimentado, o eso creía él. La mañana del 15 de abril de 1957, la noticia cayó como una bomba sobre todo el país. El Consolidated B-24 Liberate, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial modificado para carga que él mismo piloteaba, se desplomó en el patio de una casa en Mérida, Yucatán. La nación entera se paralizó. No podía ser. Pedro, nuestro Pedro, no podía morir así. La identificación de su cuerpo fue una tarea macabra. El fuego lo había consumido casi por completo. Pero entre los restos calcinados, los forenses buscaban pruebas. Y aquí es donde la historia da un giro que te helará la sangre. Oficialmente, la causa de la muerte fue el traumatismo craneoencefálico y las quemaduras. Pero lo que encontraron, simbólicamente hablando, fue mucho más profundo. En la autopsia del alma de Pedro Infante, lo que realmente se encontró fueron las cenizas de un sueño incumplido. No hablo de un sueño artístico, él lo había logrado todo. Hablo del sueño de ser un piloto legítimo, un verdadero comandante del aire. Verás, a pesar de sus miles de horas de vuelo, Pedro Infante había reprobado su examen para obtener la licencia de piloto de transporte público en 3 ocasiones. La última vez, apenas unos meses antes del accidente. Los sinodales determinaron que, aunque tenía habilidad, cometía imprudencias, se confiaba demasiado. Le encantaba hacer acrobacias peligrosas a baja altura para impresionar a sus admiradores en tierra. Esa mañana fatal, el avión que piloteaba iba sobrecargado con toneladas de pescado. Era un vuelo de carga, no un paseo. Las condiciones no eran óptimas. Los testigos dijeron que el avión despegó con dificultad, que el motor sonaba forzado. ¿Qué pasó por la mente de Pedro en esos últimos segundos? ¿Se dio cuenta de su error? ¿Entendió que su exceso de confianza, esa misma característica que lo hacía tan encantador en la pantalla, lo había sentenciado a muerte en la vida real? Lo que la autopsia reveló, más allá de los huesos rotos, fue la anatomía de una tragedia griega. Un hombre que voló demasiado cerca del sol, no por ignorancia, sino por un deseo irrefrenable de demostrar algo, quizás a sí mismo. En sus restos no encontraron un objeto extraño, encontraron el peso invisible de la soberbia, la prueba de que ni siquiera el más grande de los ídolos puede desafiar las leyes de la física. Su cuerpo, o lo que quedó de él, era el testamento de un sueño que, al intentar tocarlo, lo quemó hasta convertirlo en leyenda. Miroslava. Su solo nombre evoca una belleza de otro mundo. Una princesa checa exiliada en México, con ojos que parecían contener toda la tristeza de la Europa de la posguerra. Era distante, etérea, casi inalcanzable. En la pantalla, a menudo interpretaba a mujeres complejas, frías por fuera, pero con un volcán de pasiones por dentro. Su papel más emblemático, quizás, fue en Ensayo de un crimen de Luis Buñuel, donde su personaje juega con la muerte y la seducción de una manera inquietante. Nadie sabía que esa película sería un presagio de su propio final. El 9 de marzo de 1955, Miroslava no se presentó a un llamado de filmación. Preocupados, sus amigos forzaron la puerta de su habitación. La escena era desoladora. La encontraron sin vida en su cama, vestida con elegancia, como si esperara a un amante que nunca llegó. La causa oficial de la muerte fue una sobredosis de barbitúricos. Un suicidio. Tenía apenas 29 años. La prensa de la época, controlada y pudorosa, habló de una crisis nerviosa. Pero la autopsia, y lo que se encontró en la escena, contaba una historia muy diferente, una historia de amor, obsesión y desengaño que Hollywood envidiaría. Porque en la mano derecha de Miroslava, apretada con la fuerza de la muerte, los peritos encontraron una fotografía arrugada de un torero español. Ese torero no era otro que Luis Miguel Dominguín, una de las figuras más grandes de la tauromaquia, un hombre famoso por su arrogancia y su éxito con las mujeres. Miroslava se había enamorado de él perdidamente durante un viaje a España. Fue un amor no correspondido, un amor tóxico y unilateral.
Dominguín la veía como una conquista más, pero para ella, él era el centro de su universo. Le escribía cartas desesperadas que él apenas contestaba. El golpe final llegó cuando Dominguín, el hombre por el que ella vivía, anunció su boda con otra mujer, la bellísima actriz italiana Lucia Bosé. La noticia destrozó a Miroslava. Se enteró apenas 3 días antes de quitarse la vida. Su suicidio no fue un acto impulsivo. Fue un ritual cuidadosamente planeado. Dejó 3 cartas, una para su padre, otra para su amigo Ninón Sevilla, y una tercera que simplemente explicaba su decisión, pidiendo que la incineraran. Lo que la autopsia reveló no fue solo la cantidad letal de somníferos en su sangre. Lo que realmente encontraron fue la prueba física de un corazón roto. Esa fotografía no era solo un pedazo de papel. Era el epicentro de su dolor. Era el altar en el que sacrificó su vida. Al sostenerla en su último aliento, Miroslava estaba haciendo una declaración final: moría por él, por un amor que la consumió por completo. Los forenses no necesitaron un bisturí para encontrar la causa de su muerte. Estaba ahí, a la vista de todos, en esa imagen que representaba la estocada final a un corazón que ya no podía latir más. Ramón Gay era el rostro de la decencia en el cine mexicano. Un actor de una postura impresionante, con una voz profunda y una presencia que inspiraba confianza. No solía interpretar a villanos, su lugar estaba en el papel del buen amigo, el profesional intachable, el esposo fiel. En la vida real, era conocido por ser un hombre tranquilo, educado y muy querido por sus compañeros. Su carrera iba en ascenso y acababa de terminar de rodar la que sería su película más recordada, El ladrón de cadáveres. La noche del 28 de mayo de 1960, Ramón había ido a cenar con la actriz Evangelina Elizondo, conocida como la Cenicienta de México. Eran amigos, aunque los rumores decían que entre ellos había algo más. Al dejar a Evangelina en la puerta de su casa, ocurrió lo impensable. De la oscuridad surgió una figura. Era José Luis Paganoni, el exesposo de Evangelina, un hombre consumido por los celos y la ira. Sin mediar palabra, Paganoni sacó una pistola y le disparó a Ramón a quemarropa. 2 veces. Una de las balas le atravesó el corazón. Ramón Gay, el hombre que siempre interpretaba al héroe que salvaba el día, murió instantáneamente en el asiento de su coche a los 42 años. La autopsia fue un mero trámite para confirmar lo evidente: muerte por herida de arma de fuego. Pero si miramos más allá de lo clínico, el hallazgo fue escalofriante. Lo que se encontró en el cuerpo de Ramón Gay fue una bala con una dirección equivocada. Una bala que, en la mente retorcida del asesino, iba dirigida a un fantasma, a una sospecha, a un rival inexistente. Evangelina Elizondo y Ramón Gay, según insistieron todos sus allegados, eran solo amigos. Ella se había divorciado de Paganoni por su carácter violento y controlador. Pero él nunca lo aceptó. En su cabeza, cualquier hombre que se acercara a ella era un amante, un usurpador. Esa noche, Paganoni no mató a Ramón Gay, el actor, el hombre. Mató a la encarnación de sus propios demonios. La tragedia es de una ironía cruel. Ramón, un hombre pacífico, murió de la forma más violenta posible, víctima de una pasión que no era la suya, en un drama del que él no era protagonista. Fue un actor de reparto en su propia muerte. El médico forense que extrajo la bala de su pecho sostuvo en sus manos la prueba de un crimen absurdo. Esa pieza de metal no solo había destrozado un corazón de carne y hueso, había destrozado la lógica, la justicia y la vida de un hombre bueno que simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la amistad equivocada. La autopsia de Ramón Gay no fue la de un crimen pasional, fue la de un error fatal, un delirio que se cobró la vida del hombre más inocente de la historia. Nacida en España pero mexicana de corazón, Elvira Quintana era una fuerza de la naturaleza. Poseía una belleza racial, imponente, y una voz grave y sensual que la convirtió en la reina del bolero ranchero. Sus interpretaciones eran pura dinamita emocional. Cuando cantaba Amor en tinieblas o Mil violines, el mundo se detenía. Pero Elvira no solo era su voz, era su imagen. En una época de competencia feroz entre las actrices, la belleza física lo era todo. Elvira vivía obsesionada con la perfección. Quería ser la más bella, la más deseada. Y en su búsqueda de una cintura de avispa y una figura impecable, tomó una decisión que sellaría su destino. A principios de los años 60, comenzó a recibir inyecciones de lo que ella creía que eran vitaminas y proteínas para mejorar su silueta. En realidad, le estaban inyectando silicona líquida, una sustancia peligrosísima que en ese entonces se aplicaba sin ningún control médico. Al principio, los resultados fueron espectaculares. Su figura se volvió aún más impresionante. Pero pronto, el veneno comenzó a hacer su trabajo.
La silicona empezó a filtrarse en su torrente sanguíneo, viajando por todo su cuerpo y atacando sus órganos. Sus riñones fueron los primeros en fallar. Comenzó un calvario que duró años. Dolores insoportables, hospitalizaciones constantes, tratamientos de diálisis que la dejaban exhausta. La belleza que tanto había anhelado se convirtió en su verdugo. Sufría en silencio, ocultando su terrible enfermedad al público para no empañar su imagen de diva. Finalmente, el 8 de agosto de 1968, su cuerpo no resistió más. Murió de una insuficiencia renal crónica, con solo 32 años. La autopsia de Elvira Quintana fue una de las más trágicas y reveladoras de la época. Porque lo que los médicos encontraron, diseminado por todo su sistema circulatorio, adherido a sus tejidos, encapsulado en sus riñones, fue literalmente la belleza que envenenó sus venas. Encontraron rastros microscópicos de polímeros de silicona, las mismas partículas que le habían prometido la perfección y que, en cambio, la habían sentenciado a una muerte lenta y agónica. El informe forense era un mapa de la autodestrucción. Cada órgano vital mostraba el daño de un cuerpo que había sido sistemáticamente envenenado desde adentro. No fue un accidente, no fue una enfermedad natural. Fue el resultado de una presión social brutal y de una obsesión personal por alcanzar un ideal de belleza imposible. La autopsia de Elvira no solo reveló una causa de muerte, expuso el secreto más oscuro de la industria del espectáculo, el altísimo precio que algunas mujeres estaban dispuestas a pagar por la fama y la admiración. En su cuerpo sin vida no había un objeto extraño, había miles de millones de gotas de un veneno que ella misma, engañada, había invitado a entrar. Jorge Negrete. El charro cantor. Si Pedro Infante era el ídolo del pueblo, Negrete era el aristócrata, el general. Su voz era un trueno, un barítono potente y educado que podía llenar un teatro sin necesidad de un micrófono. Su presencia era magnética, casi intimidante. Fundador y líder del sindicato de actores, era un hombre de carácter fuerte, un luchador, un hombre que nunca, jamás, se echaba para atrás. En la pantalla, era el macho mexicano por excelencia. Valiente, orgulloso, incorruptible. Su grito de "¡Ay, Jalisco, no te rajes!" se convirtió en un himno nacional. Pero detrás de esa fachada de hierro, Jorge Negrete guardaba un secreto que muy pocos conocían. Desde su juventud, padecía una enfermedad hepática, probablemente una hepatitis C contraída en su juventud, que avanzaba lenta pero implacablemente. Él, el hombre de acero, el líder inquebrantable, se negaba a mostrar debilidad. Ocultó su enfermedad durante décadas. Seguía trabajando, cantando, filmando, liderando a su gremio, todo mientras su hígado se convertía en una piedra. En sus últimas películas, aunque su porte seguía siendo impecable, un ojo atento podía notar un ligero tinte amarillo en su piel, un cansancio que no lograba disimular del todo. En noviembre de 1953, durante un viaje de trabajo a Los Ángeles, una de las varices esofágicas, consecuencia directa de su cirrosis hepática, se rompió. Sufrió una hemorragia masiva y catastrófica. Lo internaron de urgencia y luchó por su vida durante días, pero su cuerpo, debilitado por años de enfermedad silenciosa, ya no pudo más. Murió el 5 de diciembre de ese año, a los 42 años. La autopsia confirmó lo que sus médicos más cercanos ya sabían: cirrosis hepática en etapa terminal. Su hígado estaba completamente destrozado. Pero el hallazgo más profundo, el que define la verdadera tragedia de Jorge Negrete, no fue el órgano enfermo. Fue descubrir el peso del silencio que se había escondido en su garganta. Piensen en esto: su mayor don, su herramienta de trabajo, su símbolo de poder, era su voz. Una voz que emanaba de su garganta, de su pecho. Y sin embargo, esa misma garganta fue la que lo traicionó, la que se rompió y derramó su vida. Durante años, Negrete había usado su voz para cantar, para actuar, para luchar por los derechos de sus compañeros. Pero nunca la usó para hablar de su propio sufrimiento, de su propia vulnerabilidad. El silencio sobre su enfermedad fue su última y más férrea actuación. Quería morir como había vivido, como un roble, como un general invicto. La autopsia reveló que su cuerpo era el de un guerrero que había luchado una larga batalla en secreto y la había perdido. Los médicos encontraron un hígado destruido por la enfermedad, pero simbólicamente, lo que encontraron fue el precio de la soberbia, el costo de mantener una imagen de invencibilidad a toda costa. El charro cantor, el hombre cuya voz resonaba en todo un continente, fue finalmente silenciado por la única verdad que nunca se atrevió a confesar.